Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en este día, donde nos acercamos regocijadamente, confiadamente a nuestro Padre Celestial, a su mesa, para poder ser alimentados, para poder ser ministrados, impartidos por todas las riquezas de nuestro maravilloso Padre Celestial, confesando, creyendo con todo nuestro corazón la verdad sublime que ha llegado a nuestro entendimiento y la cual hemos creído por la obra del Espíritu Santo, y es que Jehová, Dios, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en el mundo habitan, es nuestro Padre eterno, es nuestro Padre creador, es nuestro Padre engendrador de nuestras almas. Es Jehová, el Dios que se reveló a Adán, el Dios que se reveló a Abel, el Dios que se reveló a Set, el Dios que se reveló a Noé, el Dios que se reveló a Abraham, a Israel. Este es el Dios que hoy nosotros confesamos como Padre nuestro, como Hacedor nuestro, como Redentor nuestro. Y por eso lo bendecimos a nuestro Padre, lo exaltamos, lo amamos, le honramos, porque toda nuestra vida y todo nuestro bien provienen de nuestro Padre amado, el cual siempre ha mostrado su gran amor para con nosotros, mostrando una gran obra en la encarnación de su Hijo Jesús, en su crucifixión, haciendo una obra majestuosa, mostrándonos su gran amor en su propio Hijo, para redención y salvación nuestra. Por eso lo bendecimos, lo exaltamos en este día y le damos gracias, dándole todos los honores que nuestro Padre es digno de recibir de todos sus hijos. Todos debemos llegar a reconocer la paternidad de Dios, esa obra la cual el Espíritu Santo sigue haciendo en la tierra, aprovechando la obra consumada de Cristo, para que todos lleguemos a reconocer, a vivir la herencia que Cristo nos dejó, y es vivir como hijos de Dios. El mundo entero necesita reconocer la potestad de que hemos hecho hijos de Dios, a reconocer la paternidad de nuestro Padre Creador y podernos presentar como hijos que obedecemos a nuestro Padre y disfrutamos de su amor. Por eso le bendecimos, exaltamos también a Cristo Jesús, a nuestro Supremo Señor y Salvador. Exaltamos a nuestro amado Rey de Reyes, Señor de Señores, y le damos gracias porque es Cristo quien ha consumado esta obra de bendición para nosotros, dejándonos una de las mayores herencias en este nuevo pacto, el cual es tener a Dios como Padre, compartirnos a su Padre. Y le pedimos al Espíritu Santo, que está vigente con la Iglesia, que es el encargado de guardar a la Iglesia, de dirigir la Iglesia, de acompañar a la Iglesia, de perfeccionar a la Iglesia. Le pedimos al Padre que por medio del Espíritu Santo seamos en esta hora ministrados por medio de su palabra, y que su palabra sea luz, alimento, agua, nutrientes esenciales, nutrientes inescrutables para nuestra alma, para su edificación, regeneración y transformación. Y vamos a fluir en el capítulo 30, en el nombre del Señor, del libro de Jeremías. Y dice así la escritura, en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 30. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días
Dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y inquirí ahora y mirá si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consuman, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta
y mi corazón te desea. Pleno, amados, este es el capítulo 30 del profeta Jeremías y vamos a permitir que el Santo Espíritu nos ministre su palabra en el nombre del Señor. Bueno, capítulo 30 nos dice el profeta Jeremías que este libro, precisamente este libro, el del profeta Jeremías, fue escrito por una orden divina. Dice el mismo Jeremías que Jehová Dios le dijo: Jeremías, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces este libro y nosotros hemos podido ser enriquecidos a través de cada letra, cada contenido que tiene este libro. Lo tenemos y nos ha ayudado para bien junto con el Espíritu Santo que nos edifica a través de esta letra y de la historia. Es porque Jehová Dios hace siglos, cuando llamó a este mensajero, le dio orden no solamente de profetizar, también le dio orden de dejar por escrito estas profecías. Y por eso Jeremías, tenemos este libro de Jeremías por una orden divina. Por eso el apóstol nos dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios para poder perfeccionar a los hijos, a los santos. Entonces este libro nos dice Jehová que le dijo a Jeremías: Jeremías, escribe todo lo que te he hablado, todas las palabras que te he hablado en un libro, como testimonio de lo que Jehová iba a hacer e iba a cumplir. Entonces aquí está el libro y nos llega a nuestras manos el libro que escribió Jeremías. ¿Y qué le dice Jehová Dios? Le dice: escribe esto. ¿Qué va a escribir Jeremías? Jehová Dios le dice a Jeremías que escriba esta palabra que Jehová cumplirá. Le dice Jehová Dios: yo haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Los volví a traer a la tierra prometida, la tierra que le di a sus padres, y la disfrutarán. Dice que esas fueron las palabras que le habló Jehová acerca de Israel. ¿Es cuál es la palabra principal del capítulo 30? Que Jehová le está prometiendo a este pueblo que está empezando a ir al cautiverio, porque en Jeremías hasta ahora estaban empezando a entrar al cautiverio, estaban yendo al exilio, estaban siendo castigados. Por eso Jehová le dice en el mismo libro, en el capítulo le dice: la castigaré a Israel, aunque sí vaya a tener misericordia con ella, aunque la vaya a restaurar, a redimir, dice: no le quitaré el castigo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, ¿cuánto va a ser el castigo? 70 años. Entonces, pero Jehová promete que aunque la va a castigar, dice: a ti no te destruiré. Entonces a la promesa le dice: sí te va a venir una disciplina, un castigo. Y le dice por qué, vuelve y se lo reitera. Le dice: por tus pecados, porque ustedes Israel, porque usted Judá, por sus pecados no la dejaré sin castigo, pero yo no te voy a destruir. Por el contrario, voy a destruir a las naciones con las cuales te hice el castigo. A esas naciones las voy a aullar, las voy a asolar, las voy a destruir. Lo que esas naciones te hicieron a ti, dice Jehová Dios, yo le haré a esas naciones. Pero a ti solo te castigaré, solo te voy a disciplinar. Le dice: no te voy a destruir. Entonces le está recordando que ese juicio que ellos van a vivir 70 años fuera de su tierra, 70 años fuera de las añadiduras, 70 años ya no como libres, sino como señoreados, sometidos al gobierno de Nabucodonosor, pero Dios le promete que los va a volver a regresar, que los visitará y los va a volver a traer a la tierra que le había dado por medio de sus padres. Y dice: y ustedes, los que regresen, van a disfrutar esa tierra, van a disfrutarme a mí, van a disfrutar a Jehová. Porque en el capítulo la profecía dice que Dios los sanará después del cautiverio. Dice: después del cautiverio
yo quitaré la cautividad, luego haré venir sanidad para ti, te los voy a sanar, además de liberarlos, los voy a sanar sus heridas, y ya no la volverán a llamar desechada, y ya nunca nadie más los pondrá en servidumbre. Es la palabra que Jehová le está dando a su esposa, a su viña, a su rebaño, a su vasija, que por un momento la tendría que darle la espalda, que por un momento la tenía que soltar en manos de los enemigos, que por un momento debía quebrar la vasija, por un momento debía permitir que las bestias hollaran la viña, por un momento debía permitir que su rebaño entraran las bestias, por un momento Jehová iba a permitir que su esposa fuera avergonzada, pero llegaría un momento en que Jehová los volvería a recoger, lo que quedó de la vasija, lo que quedó de la viña, lo que quedó del rebaño y lo que quedó de su esposa, y los volvería a recoger, los iba a liberar y los iba a sanar. Además le promete que cuando Él los visite, les va a traer un príncipe que los va a señorear. Entonces aquí la figura es, le dice, les volveré a traer a David, que es como en el antiguo pacto el hombre rey que mejor tuvo corazón para Dios. Entonces por eso le dice, y volverán a tener un príncipe que los va a señorear, y ese príncipe es el único que se puede atrever a acercarse a mí. Por eso dice, ¿quién es ese príncipe? Dice, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice, pues ese lo vamos a ver, es Cristo Jesús. Pero por ahora acá Jehová está prometiéndole a su esposa Israel una palabra de restauración, una palabra de redención antes de ir al cautiverio. Entonces ese es el contexto histórico del capítulo para que lo podamos entender qué fue lo que le dijo Jehová Dios a su esposa, a su rebaño, a su vasija, a su vid. Entonces le dice, además, le dice Jehová Dios que Él va a, después que los visite, un día los va a visitar y los va a hacer volver de la cautividad, les va a traer sanidad, les va a traer un príncipe que los va a señorear, y dice, además en ese día ustedes se presentarán con acción de gracias. Dice, saldrán de ellos acción de gracias y serán multiplicados con gran regocijo. Él está prometiendo la restauración de la esposa, la restauración del rebaño, la restauración de la vasija, la restauración de la vida. Entonces no era que Jehová Dios le dice, yo no los voy a destruir, ni los voy a destruir, yo a ti no te voy a destruir, a las demás naciones sí las voy a destruir, pero a ti no te voy a destruir. Por eso le dice, no temas, Jacob, no temas, no te temorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti. Entonces le dice, yo te voy a salvar, tú no permitiste que estuviera contigo de cerca, pero dice el Señor, aún de lejos, yo te voy a salvar a ti. Me quise acercar a ti, pero me rechazaste. Me quise unir a ti y convivir contigo, Israel, pero no quisiste. Por eso el Señor Jesús lo dijo cuando vino encarnado. Le dijo, ¿cuántas veces quise tomarte como la gallina toma sus polluelos dentro, tenerlos dentro de mis alas? Lo mismo le está diciendo Jehová Dios. Yo quise estar con ustedes, en ustedes, pero aunque ustedes se volvieron rebeldes, se volvieron duros de corazón, cerraron sus oídos, aunque ustedes hicieron eso, yo voy a estar de lejos para salvarlos, pero lo voy a salvar. Me van a sentir lejos, pero yo no voy a quitar mi misericordia de ti, no voy a quitar mi gracia de ti, yo los voy a salvar. Voy a venir a salvarlo de la cautividad. Ese es el capítulo 30 como en resumen de lo que Dios le hizo escribir al profeta Jeremías. Él le dice, vienen días en que Jehová los va a volver a traer de la cautividad. ¿A quién? A su pueblo, Israel.
a su esposa, a su vasija, a su rebaño, a su vid, Él la va a volver a recoger y será una vasija de honra y será una vid de que dé los frutos más dulces y será un rebaño totalmente apacible y será una esposa totalmente sujeta, totalmente idónea para Jehová. Pero viene después del castigo, viene después de esos días de exilio, cuando Jehová Dios los vuelva a visitar. Entonces, por eso dice, los voy a liberar, los voy a sanar y les voy a traer un príncipe como David. Por eso dice, exactamente lo dice el libro, volveré a traer a David en aquel día. Quitaré el yugo que les han puesto las naciones, la cual era Babilonia. Lo romperé y nadie más volverá a ponerle yugo a Israel y vivirá tranquilo. No habrá nada que lo espante. Pero dice, yo volveré a traer a David en aquel día. Jehová Dios traerá a David su rey, a quien yo le levantaré. Oh Señor Jesús. Entonces, esa es parte de la profecía de el regreso de los cautivos. Entonces, ahora permitamos que el Espíritu nos muestre a Cristo a través de esta porción que ya ocurrió para la nación de Israel y que hay una profecía también para nosotros, para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién recibe la palabra? La recibe Judá, principalmente la recibe Judá, porque Judá es la que está en ese momento yendo a cautiverio por Babilonia, y Dios le ha dicho, sométanse al rey de Babilonia, sirvan al rey de Babilonia. Entonces, pero Jehová le dice, voy a volver a sacarlos de la cautividad, los voy a traer, voy a quitar el yugo que se les ha puesto, voy a quebrarles el yugo, no temas, les voy a quitar el yugo que los puso en servidumbre y los voy a sanar y les voy a colocar un príncipe que los señoree y los voy a prosperar. Ese es el resumen. Pero es que anuncia el Señor anuncia que va a quitar la cautividad de su pueblo, va a quitar la cautividad que los mantenía atados a un yugo, a una coyunda. Eso es lo primero que le anuncia. Le dice, yo no los voy a destruir a ustedes, voy a destruir ese yugo que ustedes tienen impuesto. 2, los voy a sanar. Dice, les voy a sanar, voy a venir con sanidad, voy a sanar sus heridas. De 2 cosas, y una tercera, les voy a entregar un señor, un príncipe que los señoree. Esas son las 3 cosas que anuncia este capítulo. Es que lo primero que él dice, les voy a quitar la cautividad. ¿Y cómo les voy a quitar la cautividad? Le voy a quitar los yugos. Dice, yo quebraré el yugo de tu cuello, romperé tus coyundas. Les habla de Israel, por sus reyes fueron llevados a cautiverio. Principalmente fue la obra de los reyes la que llevó a todo el pueblo a que tuvieran estos yugos en sus cuellos. Y Jehová dice, yo enviaré uno que rompa esos yugos, y ese que rompa esos yugos también los va a sanar, pero ese que venga a romper el yugo, yo lo haré príncipe, señor de ustedes. Entonces nos muestra la obra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Israel fue llevada cautiva y sobre ella vinieron yugos de los cuales no se podían ellas mismas liberar por causa de sus reyes, por causa de su pecado. Y nosotros, la humanidad, por causa de Adán, todos caímos en cautividad, todos fuimos llevados cautivos por el pecado, todos quedamos con el yugo y las coyundas del pecado y de la muerte. Y así como Israel,
Judá no se podría librar por sí misma, la humanidad tampoco se podría librar por sí misma, así como el hombre nunca se ha podido librar de la muerte, ni con ciencia, ni con laboratorios, ni con tecnología. El hombre de igual manera tampoco se puede librar del pecado. El pecado y la muerte son dos yugos que quedaron sobre todo hombre y sobre toda mujer, que nos llevan cautivos, nos llevan cautividad, nos llevan lejos de Dios, lejos del Edén. Por eso dice, ustedes van a ser llevados lejos de la tierra que le dio a sus padres. Y el pecado y la muerte nos llevaron lejos del Edén, de la tierra que le dieron a Adán como un padre primero. Pero dice, ese yugo, esas coyundas, yo mismo las voy a romper, dice el Señor, yo las quebraré. Dice, yo quebraré el yugo. Por eso el pecado no lo puede solucionar la educación, el pecado no lo puede solucionar la religión, la muerte no la puede resolver la ciencia, ni la medicina, ni la tecnología. Son dos yugos, dos coyundas que nos dejó el pecado de la principal cabeza que es Adán. Y el pecado y la muerte solamente lo puede quebrar Jehová Dios, nuestro propio Dios, nuestro propio Creador, nuestro propio Padre. Es el único que nos puede liberar de esa cautividad, de ese yugo del pecado y de esa coyunda de la muerte. Es solamente la obra de Jehová que puede enviar su príncipe, que puede enviar su David. Dice, yo les levantaré un David. ¿Por qué? Porque la foto de David es que David venció al gigante que los atemorizaba. Y por eso Cristo es el anunciado en esta profecía, que Jehová mandaría un príncipe a su David, que es Cristo, para quitarnos a nosotros el gigante del pecado, el gigante de la muerte. Por eso, cuando David apareció, David como pastor venció al gigante. Pero luego David volvió a aparecer como rey, y como rey derrotó todos los imperios del enemigo de Israel. Y lo mismo es el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando vino como hombre, derrotó el pecado. Como pastor derrotó al pecado. Pero cuando venga como rey, derrotará todas las potestades espirituales totalmente, para la gran liberación. Por eso dice, en aquel día será el mejor día. Dice, será el gran día, cuando Él venga, el príncipe, que yo lo vuelva a levantar y lo envíe, para la total liberación de ustedes. Nunca más habrá yugo, nunca más habrá pecado, nunca más ustedes estarán en servidumbre, sino que van a venir a disfrutar la primer tierra, la que Dios le dio a Adán, un paraíso llamado la nueva creación. Entonces este capítulo nos muestra la obra del pecado, la obra de la muerte, la obra de Adán y la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que principalmente dice es, escriban el libro que yo los voy a liberar de la cautividad. Entonces, ¿qué nos deja el Espíritu entender en este capítulo? Y debe ser una verdad para nuestra fe, porque la fe se llena de verdades, y esta es una verdad espiritual, que Adán nos dejó en cautividad, que Adán nos dejó presos de dos yugos, el pecado y la muerte. Y el pecado y la muerte nos tenían a todos en servidumbre, nos tenían a todos en espanto, con las manos sobre los lomos, pálidos, dice, sin paz, con temblor. Todo así estaba Israel con esos yugos. Entonces, pero dice Jehová Dios, nadie más los podrá salvar sino su propio Hacedor. Jehová Dios los salvará. Dice, yo mismo quebraré en aquel día, Jehová de los ejércitos, yo, dice Jehová, yo quebraré el yugo de tu cuello, romperé tus conyundas. Entonces nos está hablando de la gran salvación que Jehová Dios traería a la humanidad. ¿Qué esperaban estos cautivos? Pues después de recibir estas palabras, ellos esperaban este gran día, porque ellos iban a sentir, ellos iban a experimentar el peso del yugo,
El peso del pecado nosotros lo experimentamos, la humanidad no tiene que volver a experimentar el peso del pecado, lo hemos vivido durante los años de historia humana. El peso de la maldad, el peso de la iniquidad, el peso del pecado, el peso de la transgresión, el peso de la muerte, que es la enfermedad, el dolor, la separación. Entonces ya la humanidad conoce cuánto pesa el pecado, ya la humanidad conoce cuánto pesa la muerte, porque por todos los años que el hombre ha estado en la tierra, nadie ha podido resolver el pecado y la muerte. Nadie puede evitar pecar y nadie puede evitar morirse. Y no hay forma que alguien humanamente, ni la ciencia pueda producir, ni la religión, un medicamento. Por eso le dice Jehová Dios, no hay para ti medicamentos eficaces. Ese yugo del pecado y la muerte no es un medicamento que pueda dar o producir el laboratorio de la ciencia, no lo puede producir la educación. Ese medicamento que ustedes necesitan no lo puede resolver la religión, ni la moral, ni las costumbres. No hay medicamento eficaz para poderte sanar. Dice, solamente yo te puedo dar el medicamento. Solamente Jehová puede producir el medicamento que lo va a sanar. Entonces, nos confirma el capítulo 30 que solamente, por eso dice el apóstol Pablo, por fe somos salvos, por gracia de Dios somos salvos, solo porque a Dios le plació fabricar un medicamento eficaz para nuestra enfermedad, solo porque a Dios le plació mandar a uno que rompiera sus yugos, el yugo del pecado y de la muerte, solo por el amor de Dios, por nosotros la humanidad, por su pueblo Israel, es que Dios decidió hacer un gran día de liberación, el día que le quitaría el yugo a los cautivos, el día que iba a sanar las heridas de los cautivos. Y eso se cumplió en la venida del Señor Jesús, en su encarnación. Se cumple esta profecía. Entonces pasaron siglos para que esta palabra se cumpliera, para que el Señor, el enviado, el David que Jehová levanta, venga y quite el yugo y las coyuntas. Entonces por eso dice el Señor, no hay medicamento eficaz que te pueda ser incurable. El pecado, el yugo te dejó dolor, te dejó iniquidad, te dejó muchos pecados. Pero dice, yo quebraré el yugo, la coyunta, yo los voy a sanar para volverlos a traer. Por eso le dice Jehová Dios, y después de eso ustedes vendrán con acción de gracias. Por eso el apóstol Pablo dice, presentémonos delante del trono de Jehová nuestro Padre con acción de gracias. ¿Por qué? Porque grande ha sido la liberación que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús en su primera venida? Él vino y quebró el yugo, Él vino y quebró las coyuntas. El Señor Jesús vino y me liberó del pecado y me liberó de la muerte. El Señor vino como el medicamento eficaz que puede quitar estos yugos que en Adán fueron puestos sobre todos los que nacen. Todas las personas que nacen con ese yugo. Asimismo, como a partir de ese momento todos los que iban a nacer en Babilonia nacerían con el yugo de la cautividad, y todos los que nacimos después de Adán ser sacado del Edén nacimos en la cautividad del pecado y de la muerte, todos, porque nacimos por fuera de la tierra y nacimos con el yugo de vuestros padres. Y por eso todos los que nacieron en Babilonia necesitaban la liberación de Jehová Dios, y todos los que nacimos fuera del Edén necesitamos la liberación de Jehová nuestro Padre. Y así como aquí promete un tipo de David, no era David mismo, porque para esta temporada David ya estaba en el sepulcro, no era que Dios iba a resucitar a David. Por eso muchos pensaron que era que David iba a volver a resucitar. Muchos pensaron cuando escucharon esta profecía, igual, o hay muchas personas que creen que David va a volver a resucitar para señorear. Pero aunque el Señor dice, levantaré
Le dice, pondré a mí, traeré uno como David. Dice, servirán a Jehová Dios y a David su rey. Aunque acá dice que servirán a David su rey, a quien yo levantaré, les pareciera que habla de la resurrección de David. Dice, yo lo levantaré, porque para ellos David estaba muerto. David está en el sepulcro, igual que todos los demás hombres. Porque esto sucedió años después de que David muriera. Ya había pasado el reinado de Salomón y todos los reyes malos y buenos. Entonces ellos creían que era literalmente que David iba a ser levantado para esto. Pero cuando esto ocurrió, ahora históricamente en los 70 años ocurrió, pero cuando ocurrió en los 70 años no fue David. Por eso vemos que a los 70 años Dios fue a Ciro, pero no fue a David, no fue físicamente David. Para ese día fue Ciro, pero para la profecía real sí se cumple, porque este David que dice la profecía que levantaría es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la foto de este David. Por eso yo lo levantaré para que venga y haga esta gran liberación. Y es quien vino a hacer esta gran liberación de el yugo del pecado, el yugo de la muerte, para la cual nunca la ciencia tuvo medicamento, para la cual nunca la religión tuvo medicamento, para la cual nunca la filosofía tuvo medicamento, para la cual nunca las tecnologías tenían medicamento. Venía de parte de Jehová con su enviado, su príncipe, el que vendría a quitarnos a nosotros el yugo. ¿Es quien finalmente a los 70 años le quitó el yugo a ellos? Un Ciro. ¿Quién nos quitó a nosotros el yugo real y verdadero del pecado y de la muerte? Cristo, el Señor Jesucristo. Vino, enviado por Dios, porque Jehová Dios lo envía a quitar el yugo. Entonces nos ha quitado el yugo del pecado y nos ha quitado el yugo de la muerte. ¿Quién? El Señor Jesús. Él es el liberador. Y luego le dice, después de que los libere, yo los voy a sanarlos adentro, las heridas, les voy a sanar internamente, dice Jehová. Entonces nos anuncia la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, porque Cristo nos muestra aquí como el gran liberador que rompe los yugos, y la obra del Espíritu Santo como aquel que viene a regenerar, a sanar después de la liberación. Por eso una vez que nosotros recibimos la liberación de la cautividad del pecado, a los 10 días después recibimos el Espíritu Santo en Pentecostés, porque el Espíritu Santo entra a regenerar, a sanarte de todas las heridas que causó el yugo, de todas las heridas que causó la muerte, de todas las heridas que causó la cautividad. Dice, lo voy a sanar. Y por eso aquí está la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está sanando tu alma, está sanando tu mente, está sanando tus emociones, está sanando tus pensamientos, tus decisiones. ¿Por qué? Porque por los años que cargamos el señorío del pecado, el yugo del pecado y la conyunta de la muerte, nos enfermaron la mente, el pecado nos enfermó las emociones, nos enfermó el alma. Pero ahora el Espíritu Santo es nuestro sanador, es quien nos está regenerando internamente. Entonces es un capítulo que muestra la obra de liberación y la obra de regeneración. La obra de liberación con el príncipe, el Señor Jesucristo, y la obra de regeneración con el Espíritu Santo. Por eso dice, mas yo haré venir sanidad para ustedes. Y el Señor Jesús le dijo, Padre, haz venir el Espíritu Santo para ellos, para que no estén huérfanos, para que los sanes de la orfandad, para que los puedas sanar de tantos ciclos que ellos estuvieron como huérfanos. Y una principal sanidad que hace el Espíritu Santo es que viene y nos sana de la orfandad. Por eso dice, yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, vendrá el que nos sane de la orfandad. Y le damos gracias a nuestro Padre porque adentro usted ya no se sabe huérfano, adentro usted ya no se sabe lejos de Dios, adentro hay un testimonio dentro tuyo que te da confirmación que tú eres hijo de Dios, que Dios es tu Padre, que tú tienes la paternidad, y eso te sana.
te sana de estar huérfano, te sana de sentirse solo, de sentirse abandonado por Dios, de sentirse que Dios no te oye. Por eso vino sanidad sobre nuestro corazón, que había orfandad. El hombre, cuando no tiene esta obra del liberador Cristo y del sanador del Espíritu, se siente huérfano, siente que lucha solo, siente que le toca pelear solo en este mundo, siente que todo depende de él, de lo que pueda hacer, porque no conoce a su Padre. Tiene la enfermedad de la orfandad, los efectos de la orfandad. Siente temor, mucho miedo, que este mundo tiene muchos enemigos, muchas tentaciones y corrientes. Pero gracias a que no solamente vino el David resucitado, vino el príncipe Cristo, también vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ha sanado la orfandad, me está sanando las heridas que me dejó el yugo del pecado. El Espíritu Santo me está regenerando. Y una principal sanidad es que ya no soy huérfano, ya no soy extranjero, ahora soy hijo. Eso es una sanidad. Vivir como hijo es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Cuando un creyente vive como hijo, se sabe hijo por dentro, es un efecto que el Espíritu Santo le ha sanado de la orfandad. Cuando ese hijo reconoce en todo segundo la paternidad de su padre, en todo segundo acude a su padre, invoca a su padre, porque ya está sano de la orfandad. Cuando todavía no reconoce al Padre, todavía tiene el efecto de la herida del pecado. Necesita dejarse sanar por el Espíritu Santo, que se le pueda sanar esa orfandad de creer que le toca solo, de creer que vive a la deriva, de creer de que Jehová Dios sigue lejos de él, que no lo ve. Y esos son efectos de estar herido todavía por el pecado. Cuando ya me ha sanado el Espíritu, yo descanso en la paternidad de mi Padre. Él de día y de noche tiene los ojos en mí, porque soy su hijo. De día y de noche tiene las manos para mí abiertas, porque soy su hijo. Eso es una sanidad de mi corazón. Me ha sanado la orfandad. Entonces, por eso dice Jehová, ustedes me van a ver de lejos. En la cautividad ustedes me van a ver de lejos. Y eso es lo que el hombre siente cuando tiene el efecto del pecado. No, Dios está muy lejos. Dios no nos puede ni oír. Dios no nos puede ayudar. Pero es de cuando viene la obra de Cristo, el Espíritu, sabemos que Dios habita dentro nuestro. Y Dios, el Padre y nosotros somos uno en paternidad. Y le damos gracias al Señor por esta gran liberación. Es que había de venir como un día muy grande, por eso dice la profecía. ¿Cuán grande es aquel día? Entonces, ¿cuál es el día grande? El día en el que vino el que nos liberó del yugo y la conyuga. El día cuando vino el que quebró el yugo, el pecado y la muerte, ese día grande. Por eso dice, cuán grande es aquel día. Y por eso desde que Cristo rompió el yugo del pecado y de la muerte en la cruz, ese día es el día más grande, incluso es más grande del día en que nació. Porque cuando Jesús nació, Él no venció el yugo del pecado y de la muerte naciendo. Él rompió el yugo del pecado y de la muerte muriendo. Por eso es más grande el día de la muerte del Señor Jesús que el día del nacimiento. Y lo que se debe celebrar más es el día de su muerte que el día de su resurrección, el día de su nacimiento, porque es en el día de la muerte de Cristo en la que se cayó el yugo del pecado de la muerte de la humanidad en los cautivos. Israel tenía como una muestra 70 años de cautividad, pero la humanidad tenía más de 4.000 años en cautividad. Por eso el gran día es el día que en la cruz Cristo, por una obra misteriosa, allí Él recibió el castigo nuestro, allí se quebró el yugo del pecado y el yugo de la muerte. Allí el Señor Jesús. Por eso dice, cuán grande es aquel día.
Y por eso para toda la iglesia que va a recibir la liberación, la libertad del yugo del pecado y del yugo de la muerte, ese debe ser un gran día. Y la persona que lo hizo debe ser un gran príncipe, debe ser un gran rey, debe ser un gran señor. Entonces, ¿qué confesamos nosotros? Que quien lo hizo fue Cristo Jesús, no fue David. No, aunque Ciro lo hizo para esta muestra, no es Ciro, es Cristo. Cristo es el que hizo esta gran liberación de los cautivos. Entonces por eso reconocemos y confesamos que Cristo es el príncipe que se presentó delante de él. Dice, saldrá su señoreador. Él es nuestro Señor. Él es el que nos señorea. Y Él, ¿qué fue lo que hizo que lo hace tan grande? Nos quitó el yugo a toda la humanidad de 4000 años. Nos quitó un yugo que nadie podía producir esa solución. Nadie podía producir un medicamento para eso. Por eso el hombre, aunque ha intentado por siglos educar al hombre para que no tenga cárceles, educar al hombre para que no haya maldad en la institución, en las plazas, en las calles, no puede, ni con toda la filosofía de los griegos, ni con toda la filosofía de Confucio, ni con toda la educación de los grandes filósofos. Aunque el hombre se eduque, no se le puede vencer el pecado con la educación. El hombre no puede, con el medicamento del conocimiento, quitar el pecado. Y tampoco, aunque se ha levantado toda la ciencia médica, toda la ciencia de los grandes curanderos, de los grandes médicos, la tecnología, no puede producir algo que tenga la muerte al ser humano. No está en solución del hombre, está en solución de la mano de Dios. Y Dios dijo, yo le voy a mandar el medicamento, yo le voy a mandar el que los libere, el que les quiebre ese yugo y los haga libres. Entonces ya nosotros sabemos quién es. Ellos esperaban a David, pero ellos se dieron cuenta que no era David. Y todavía muchos siguen pensando otra vez que David vuelve a ser en él. No, ya no es David. David sí tendrá resurrección, pero ya no es David. El que es el Señor es Cristo el Señor, el Hijo de David, Cristo. Entonces por eso en la figura de Israel no fue David, fue Ciro. Dios trajo a Ciro como una foto de que iba a romper el yugo y rompió el yugo. Pero el yugo físico, pero el yugo espiritual es el pecado. Toda persona que nace con ese yugo puesto, ya lo trae puesto el yugo. ¿Cuál yugo? Trae el pecado. ¿Cuál yugo? La conyunda, la muerte. Esa persona ya es pecador y pecará, y ya trae la muerte, se enfermará y morirá, porque es un yugo que nos dejó Adán fuera del Edén. Y el único que rompe ese yugo es este enviado, Cristo Jesús. Entonces, por medio de esta profecía, reconocemos hoy delante de nuestro Padre con acción de gracias. Por eso dice, y saldrán de ellos acción de gracias. Por eso dice Pablo, ¿cómo no darle gracias al Señor por esta salvación tan grande? Cuando pasaron los 70 años, aquí hasta ahora estaban entrando, no digan sino como 2 años, pero cuando llegaron los 70 años, ¿qué iba a hacer ese pueblo? Iban a haber muchas acciones de gracias por una liberación de 70 años. Si ellos iban a dar acciones de gracias por una liberación de palos físicos, cautiverio físico y 70 años de cautiverio, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la liberación del yugo del pecado y de la muerte, yugos espirituales, y que han sido yugos y cautiverio de milenios desde que Adán salió de Edén? Entonces por eso es que hoy todos los redimidos, todos los liberados, todos los que estamos siendo sanados por el Espíritu Santo, regenerados, continuamente debemos presentar acción de gracias a nuestro Padre, acción de gracias a nuestro liberador, el Señor Jesús, y acción de gracias al Espíritu Santo. Porque ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Sanándote las heridas que te dejó el pecado, sanando tu carácter, sanando tus emociones, sanando tu personalidad, sanando tu orfandad, sanando tu forma de vivir la vida que te dejó herida el pecado. El Espíritu Santo te empieza a sanar, a regenerarte como el primer día.
Pero aquí está la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Santo Espíritu. Pues el Padre es el que autorizó nuestra liberación. El Hijo es el que efectuó, el que ejecutó la liberación, que rompió el pecado y la muerte, ese yugo que nos llevaba a todos cautivos, lejos de Dios. Y la obra del Espíritu Santo, que es el que me está sanando de todos los efectos que me dejó el pecado mientras estuvo señoreando sobre nosotros. Por eso, entre más tengamos comunión con el Espíritu Santo, más sanos estaremos. Si nos dejamos atender por el Espíritu Santo, un hijo de Dios va a ser sanado totalmente, pero debe ponerse en las manos del sanador, del Espíritu, para que el Espíritu te sane. Todos esos efectos que alteró el pecado, todo lo que el pecado alteró en tu ser, en tu personalidad, en tu carácter, en tu identidad, para que el Espíritu Santo haga la sanidad, siendo la principal la orfandad, con la cual muchos todavía, aunque son salvos del pecado, se sienten huérfanos, se saben huérfanos. Por eso difícilmente le pueden decir Padre. Le dicen Dios porque todavía siente orfandad. Cuando alguien ya no tiene orfandad, no lo llama Dios. Cuando alguien ya tiene paternidad, cada vez que lo invoca, le dice lo que es adentro de él: Padre, mi Padre. Y cada vez que necesita o va a expresar, acude a su Padre: Padre, porque tú eres mi Padre. Por eso la iglesia debe acudir continuamente a Él como Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: oren así, Padre, y expresenle lo que necesitan: Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te sanó la orfandad. Si tú le dices Dios, es una expresión de orfandad todavía. Pero cuando el Espíritu Santo me ha sanado, en todo momento va a salir un vocablo natural de nacimiento en tu boca: Padre, gracias. Padre, salva. Padre, ayúdame. Padre, susténtame. Y está bien, porque esa es la tarea de un padre, escuchar estas palabras del Hijo. O también cuando le presentamos nuestra adoración, nuestra expresión: Padre, gracias. Le adoramos porque Él es digno de loar, Él es digno de exaltar por su perfección, por su majestuosidad. Entonces, bendito sea nuestro Padre, porque nos preparó el medicamento eficaz. Cristo es el medicamento eficaz para darle la solución al hombre con el problema, el mega problema del pecado y de la muerte. Cristo es el medicamento que Dios preparó en su laboratorio eterno y nos lo envió a nosotros. Cristo Jesús sí es la medicina que sana, sí es el liberador, es el príncipe que Dios despertó, que Dios levantó y resucitó, es Cristo Jesús. Por eso dice: ¿quién es el que viene delante de mí? Cristo. Entonces, solo que en esta foto para ellos era una imagen de David, pero es Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice finalmente? Nos dice: después de ese día, de esa gran liberación, ustedes van a ser multiplicados. Por eso hoy la iglesia se multiplica como el trigo. La iglesia se multiplica como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Cada vez hay más iglesia, cada vez hay más hijos de Dios. Nadie lo puede acabar. Por eso dice: después de que yo les quiebre el yugo, nadie más se lo volverá a colocar. Y la iglesia nunca más volverá a tener el yugo del pecado y de la muerte, gracias a su liberador, a Cristo Jesús. Y por eso, mientras que el Señor regresa, el Espíritu Santo está sanándote y sanándome. Y debemos dejarnos sanar por Él. Por eso le decimos: Espíritu Santo, me entrego a tu sanidad. Sáname toda mi alma, todo lo que el pecado me dejó afectado, alterado, leudado, con alguna alteración, alguna herida. Espíritu Santo, sáname. Tú eres mi sanador. Y me dispongo para que tú con la palabra me sanes y pueda ser hecho nuevamente a la imagen del primero de Cristo. ¿Y cuál es la profecía final? Que todos volveremos a la tierra. Por eso le digo: dígales que los voy a librar y volverán a la tierra que le di a sus padres. Todos volveremos a la nueva tierra.
todos los redimidos, liberados por el Señor Jesús, vamos a la nueva tierra, al paraíso. Por eso el Señor le dijo en la cruz al ladrón: hoy mismo vas a ir a ver el paraíso, la tierra de tus padres, la que debían disfrutar, pero que por estar cautivos por el pecado les tocó ir a vivir en la tierra del mundo. Por eso todos volveremos a la tierra que le entregaron a Adán, al jardín que le entregaron a Adán, gracias a Cristo Jesús. Bueno, amados, bendecimos a nuestro Padre maravilloso, dándole toda honra, toda gloria, toda alabanza a nuestro Padre, porque es digno, es merecedor. Él es el único ser que tiene todos los loores, los honores por su perfección. Y le damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por ser el príncipe liberador, por ser el que nos señoreó la gran salvación de ese gran día. Reconocemos que Él es el medicamento eficaz que sana el problema del pecado y de la muerte. Reconocemos que eso sucedió en aquel grande día. ¿Cuándo? En la cruz. La cruz es el día más grande para ti y para mí. Por eso ese día es el que más se debe celebrar. No puede haber otro día más importante que ese. Cuando las personas todavía no se han sanado plenamente, todavía hay otros días que los tienen más sagrados que ese. Todavía hay días que los tienen como de mayor honra que ese. Pero no hay un día más grande. Por ningún motivo de lo que te pase en la tierra, no hay un día más grande que el día que el bendito Señor Jesucristo en la cruz te quebró el yugo del pecado y de la muerte. No hay un día más grande que ese. O sea que el día más grande que tú debes celebrar es un día de muerte. No es un día de nacimiento, es un día de muerte y resurrección. Porque ese día en el que el Señor Jesús murió, tú y yo fuimos libres del gran cautiverio. Por eso cuando esto no se ha revelado, las personas tienen como fechas especiales otros días y los reconocen como días muy grandes en su vida, muy significativos, en los cuales hay que hacer todo folclore. Pero el día en el que más hay que honrar, hablar, celebrar, es el día en que murió tu liberador y mi liberador. Porque el día de su muerte, en su muerte, yo fui liberado y tú fuiste liberado. En su muerte se quebró el pecado y se quebró la muerte. Ese debe ser el día más grande para todo creyente. Por eso decía Pablo: yo me glorío solamente en un día, en una persona y en un hecho. ¿En cuál? En Cristo crucificado. Nos gloriamos. ¿Por qué? Porque allí donde empezó mi libertad, allí donde empezó mi sanidad, es allí donde empezó lo mejor de Dios en nuestras vidas. Otros eventos no son lo mejor en nuestra vida. Es este el gran día, y es Él el gran liberador, y Él es el gran sanador, el Señor y el Espíritu Santo. Damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos, lo exaltamos y quedamos dispuestos a la mano del Santo Espíritu. Señor, damos gracias, Padre, y te decimos: quedamos en la mano del sanador. Síguenos sanando las múltiples heridas que nos dejó el pecado. Sánanos por medio de tu Espíritu Santo las heridas para poder ser regenerados y seguir disfrutando de esta salvación tan grande. Paz a todos y nos vemos, amados, pronto en la mesa de nuestras grosuras. Paz a todos, sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a todos y sanidad a todos.